Vamos a abrir la palabra en Job, capítulo 31. Quiero continuar con ustedes el tema de la metástasis. Ya ustedes tienen un contexto de qué se trata el tema. Y hemos venido tratando algunos aspectos de lo que es este tema de la metástasis, de la iniquidad, a través de las generaciones. Job capítulo 31. Hoy quiero continuar y vamos a hablar acerca de los 4 campos en los cuales la iniquidad hace metástasis en las generaciones. Hay 4 maneras, 4 tipos de comportamientos en los cuales los espíritus del mal motivan los malos hábitos, las ataduras, los yugos, que la Biblia llama iniquidad. Y hoy quiero tratar uno de esos campos, pero primero vamos a leer las Sagradas Escrituras para que tomemos la base bíblica donde el Espíritu Santo nos va a guiar en esta noche. Dice la palabra de Dios. Voy a leer unos 4 versículos y a través del tiempo iremos avanzando. ¿Todos lo tienen ya? Ok. Job 31, versículo 3 dice: ¿acaso no habrá desgracia para el maligno e infortunio para los que obran iniquidad? ¿Acaso no habrá desgracia para el maligno e infortunio para los que obran iniquidad? Luego el versículo 11, verso 11 dice: porque aquello sería una infamia y un delito digno de castigo. El versículo 28 dice: esto también habría sido un delito digno de castigo, porque habría negado al Dios de lo alto. Y el verso 33 dice: ¿acaso cual Adán he encubierto mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad? Ustedes conocen la historia de Job, una historia bien impresionante, la fe de Job, la paciencia de Job, en medio de un trato que él mismo no entendía. Nosotros, por lo que revela el libro de Job, desde el principio sabemos que era el adversario que estaba metido en el asunto, pero Job no lo sabía. Entonces, en el momento que sus amigos vienen supuestamente a consolarlo, lo que hacen es que le hacen sentir que él es el culpable y comienzan a hablar. Ustedes conocen la historia. Job cae en una situación, entonces él se autoevalúa. Él se hace un análisis, porque la gravedad de su estado, según el conocimiento en ese tiempo y la interpretación de un estado en la condición que estaba Job, se debían a 2 causas. O era el diablo que se había metido, o era una semilla de iniquidad que se había sembrado. En última instancia, la soberanía de Dios. Generalmente, cuando no se tenía una cuestión, una claridad de las causas de los males, se le atribuían a la soberanía de Dios en el pueblo de Dios. Dios lo ha querido, al menos que tuvieran una revelación del por qué. Y Job, como no tenía, él entró en una situación que ustedes saben, y en este momento del capítulo 1, él se autoevalúa y él comienza a pensar y a hacerse preguntas. ¿Qué yo he hecho? Y él, conociendo que él no era un hombre entregado a los malos hábitos, que en su vida él no era un practicante del pecado. Y ustedes lo ven en el capítulo 1, cuando Dios habla de Job, el Señor afirma que Job no era un practicante del pecado. Job era un hombre como usted y yo, que podía fallar, pero no era un hombre dominado por hábitos
impíos, no era un impío. Que generalmente la palabra iniquidad tiene que ver con un hábito que se practica, que te somete, que te domina, ofensivo a Dios, que quebranta la palabra. Es una conducta de impiedad. Y Job dice, yo no vivo así, yo no soy así. Entonces cuando menciona la iniquidad aquí, la menciona en un contexto de 4 campos. El primer campo está desde el versículo 1 hasta el versículo 11, que es el campo de la sexualidad. Él habla de que sus ojos, él se pregunta, yo he dejado ir mis ojos fijé mis ojos en una virgen, o mis ojos se fueron detrás de mi corazón, detrás de una mujer extraña. Y él cuestiona su comportamiento sexual, su atractivo hacia la mujer. Y aparte de eso también, en los textos 13 al 19, es en el campo de los sentimientos hacia el prójimo. Él habla allí, no voy a leerlo todo porque esto yo lo iré tratando. Hoy me voy a concentrar en un aspecto, en un campo, y según Dios me vaya dando, iré profundizando. Pero solo le voy a dar un contexto general de qué se trata el capítulo 31 para luego entonces continuar. Pero en el campo de los sentimientos, él se autoanaliza de cómo ha sido su sentimiento aún para aquellos que son sus enemigos. Si él ha deseado venganza, si ha guardado resentimiento. Luego, el tercer campo, verso 24 al versículo 40, habla del campo de las riquezas, la mayordomía del dinero, en el campo del dinero, del materialismo, que la iniquidad también se mete ahí. Y luego también en los textos, el versículo 30 habla de la iniquidad en la lengua. En la lengua. Vamos a ir tratando todos esos campos, pero hoy yo me voy a concentrar en la parte de la metástasis en el campo de los hábitos sexuales. Nosotros hemos escuchado muchas predicaciones y muchas aplicaciones prácticas sobre lo que es la vida sexual del cristiano, los pecados. Yo quisiera que en esta ocasión usted escuche esta enseñanza como que nunca usted haya oído hablar de este tema. Pido a Dios, le he rogado al Señor que nos dé un acercamiento a esta enseñanza con una mente abierta en el sentido de un corazón honesto, sincero, porque vamos a tocar puntos que va a necesitar, para que el Espíritu pueda operar por su palabra, va a necesitar de nuestra sinceridad, nuestra apertura total a una autoevaluación en este aspecto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a través de la historia del pueblo de Dios y del trato de Dios con los hombres, esta ha sido la conducta que le ha dado más problemas a Dios en su pueblo y en el mundo. Nosotros podemos ver que la razón por la que Dios tuvo que exterminar en una ocasión a la humanidad, dejando a Noé con su familia, fue por un desenfreno, una perversión en la práctica de la sexualidad. Luego vimos el caso de Sodoma y Gomorra. Todo un pueblo fue arrasado por el fuego y el azufre por causa de la perversión en lo que es el homosexualismo. Luego vemos en el contexto del mundo secular, los imperios, que juicios terribles de exterminio vinieron sobre la tierra en muchas civilizaciones que se corrompieron a tal magnitud que aún la naturaleza protestó mediante terremotos, mediante fenómenos de la naturaleza, barriendo comunidades, como fue el caso de Pompeya y otros pueblos grecorromanos que estaban totalmente podridos en lo que era el desenfreno sexual. Porque el mal, desde que entró la semilla de Satanás, todo lo que era santo, bueno, agradable y que debía ser practicado y vivido en el contexto de la piedad, de la imagen, que proyectara la imagen del Dios que lo hizo, después que el pecado entró al mundo y Satanás tomó posesión en la tierra, él trata de meter iniquidad en todo lo que Dios ha hecho. Amén. Y donde más él ha logrado hacer un efecto bastante dañino es en el área de la sexualidad. Y uno se pregunta, ¿por qué la sexualidad, amados? ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad es el medio de la procreación, es el medio de las generaciones.
es el medio de la fecundación de la imagen y la semejanza de Dios a través de sus criaturas. Y es el medio que va a llevar a lo que es el objetivo de Dios en la tierra, a llenar la tierra con su gloria y su conocimiento por medio de lo que son nuestros cuerpos y nuestras personas, de los redimidos, escogidos por Dios para ese propósito. Entonces, si la semilla es dañada y contaminada, manchada desde su inicio, entonces Satanás tiene una garantía de someter a la humanidad bajo su esclavitud del mal y tratar de destruir así el objetivo de Dios. Porque el problema del diablo no es contigo ni conmigo. El problema del diablo es con el reino de Dios, es con la persona de Dios, es con la gloria de Dios. Porque él no quiere que se cumpla el designio de Dios, porque él sabe que hay un final decretado para él. Y ese final él no quiere que llegue. Entonces, ¿qué pasa? Que él va a tratar de contaminar todo lo que debe honrar a Dios. Pero mire, esta parte yo me introduzco de esta manera para que usted vea la importancia de esta parte de lo que es la sexualidad. Quiero puntualizar algo y quiero que leamos, antes de puntualizar esto, algunos textos. Lea conmigo el verso número 1. Mire, dice: he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues hubiera podido fijar la mirada en una virgen? Dice Job. ¿Cómo pues hubiera podido fijar la mirada en una virgen? Toda esta pregunta y esto tiene que ver con lo que le habían dicho sus amigos. Él está reflexionando porque ellos trataron de incriminarlo de que algo tú hiciste, que tú estás así. Esa era la idea de ellos. Y él se autoevalúa. Pero note aquí que él empieza con la mirada, una mirada seductiva, fijada, de codicia, hacia una virgen. Luego, cuando usted se mueve al versículo 9, mire el 9, dice: si mi corazón ha sido seducido con respecto a una mujer, y si he acechado a la puerta de mi prójimo. Note bien que no se trata simplemente de un simple deseo y ya, una mirada. Job está hablando de iniquidad, de una mirada inicua, de una mirada codiciosa, característica de una persona que tiene una atadura sexual. Desde una persona que es débil y está luchando y está en una batalla campal, porque es alguien que la mirada no puede controlarla, la fija. Es alguien que se deja arrastrar de tal manera y seducir que va a la puerta de esa mujer a acecharla. Fíjese usted, no es algo simple. Luego, si usted relaciona ese texto con el 11, mire el 11 ahí dice: porque aquello sería una infamia y un delito digno ¿de qué? De castigo. Está hablando de algo que constituiría a la vista de Dios y aún de la sociedad una infamia y un delito. La palabra delito ahí en mi Biblia, tal vez en tu Biblia tendría maldad o iniquidad. Iniquidad. Ok, es la palabra abón, que ustedes recuerdan que la estudiamos y tiene que ver con no simplemente con un error que tú cometes en un momento y te arrepientes. Es algo que tú no vives en eso, no lo practicas, fue un fallo, un desliz. Pero abón habla de un hábito, habla de cuando la iniquidad ha hecho metástasis a tal medida que está gobernando la conducta. Entonces, cuando dice eso, dice un delito digno de castigo, un abón, una iniquidad digna de castigo. Luego, ahí usted ve cómo él dice: sería un fuego, en el 12, que devoraría hasta la completa destrucción y desarraigaría toda mi producción. Está hablando de algo serio, algo castigable, algo delictivo, algo que amerita un castigo, un juicio, y que traerá destrucción aún por generaciones. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de lo que es la metástasis de la iniquidad manifestada en el comportamiento desenfrenado de los deseos sexuales, usando como instrumento el espíritu que está motivándolo,
el espíritu antiguo que se quiere levantar para poseerte y llevarte y someterte a esa conducta, lo hace a través de tus ojos, tu corazón y tus pies, que te llevan detrás del deseo para hacerte caer. Muy bien, miren, amados, cuando hablamos de la sexualidad debemos diferenciarla de la promiscuidad sexual. No es lo mismo la sexualidad que la promiscuidad. El abón, la iniquidad, habla de una promiscuidad, de una conducta promiscua, desenfrenada. Sexualidad tiene que ver con un conjunto de actitudes y comportamientos relacionados con el placer sexual o con la experiencia sexual. Eso es sexualidad. Costumbres, comportamientos, actividades que tienen que ver con la relación o la experiencia del placer sexual. Entonces usted puede tener un comportamiento sexual y un placer sexual regulado por la palabra. O sea, que no infringe la ley de Dios. Esa sexualidad es legítima, es correcta y la Biblia habla de ese tipo de sexualidad. Pero cuando habla de promiscuidad, mis amados, está hablando de una mezcla o confusión desordenada de cosas diversas en el aspecto sexual. Oigan las palabras, mezcla o confusión desordenada. Eso es promiscuidad. Y la promiscuidad viene del latín promiscus, que significa revuelto, y de miseres, que significa mezclar. O sea, mezclar la cosa. Una confusión que la Biblia le llama abominación, perversión o algo que es profano. Son los términos que se utilizan en la Biblia. O sea, cuando usted hace diferencia entre esas dos cosas, entonces usted puede distinguir entre la conducta establecida por el Señor en lo que es, el disfrute del placer sexual y la conducta que ha sido establecida por el diablo, por el espíritu que ha operado desde nuestros antepasados en esa área del sexo. Hay ciertos tipos de conductas promiscuas en una mujer o en un hombre en el presente que no es más que la metástasis de comportamientos de sus antepasados que se levantan, añadido o complementado con un desorden en el contexto del sistema donde esa persona se crió. Ya usted trae una tendencia en su gen predeterminada por sus antepasados que cometieron delitos espirituales, morales, graves contra Dios y no se arrepintieron. Y a eso se añade el sistema mezclado, corrompido, promiscuo en el que nos levantamos. Tenemos influencia de malas conductas sexuales, de conductas sexuales perversas, no solamente en el seno del hogar, muchos de nosotros lo tuvimos donde nos levantamos, sino en la televisión, en el barrio, en revistas, en la moda o en las modas. En muchas áreas somos bombardeados con una serie de conductas y comportamientos sexuales que son promiscuos. Violentan los parámetros y los principios que Dios ha establecido. Entonces ahí hay iniquidad. ¿Y eso qué hace? Eso levanta y despierta en nosotros un comportamiento como el que dice Job. Que no podemos controlar nuestros ojos. No podemos controlar nuestros pies. No podemos controlar nuestra relación con el sexo opuesto. Muchas veces nuestra cabeza se va a donde no se debe ir. Nuestros ojos se van a donde no se deben ir. Y en muchos eso es una conducta manejable, controlable, que no hay problema. Pero en muchos no. Muchos realmente ahí en esa área están atados. Y eso puede ser una metástasis de un mal heredado. Eso puede ser una metástasis de un contexto social que te marcó, de un contexto que te predeterminó, te predispuso y tú todavía estás luchando con eso, pero no le has dado la seriedad
que tiene en tu vida. ¿Por qué? Porque no te ha sido revelado lo que es la semilla y lo que es el contenido de maldad que hay en esa conducta sexual desenfrenada y promiscua. En el nivel que eso ofende a Dios, y eso trae el juicio de Dios y la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros leemos acerca de lo que fueron las culturas antiguas, por ejemplo, del mundo, y vemos cómo eran esas culturas en su comportamiento sexual, lo que ellos pensaban, cómo definían el sexo, cómo se acercaban a lo sexual, empezando desde Egipto. Usted estudia el seno cultural egipcio, y los egipcios todos lo sexualizaban. Ellos, el concepto que tenían de la creación fue que la creación se produjo por el acto sexual de un Dios hembra y uno varón. Eso fue lo que dio origen al universo. Que el universo es el producto del sexo. Tanto así que eso lo llevaron a su sistema social, económico y político, que el faraón todos los años hacía una fiesta, una celebración nacional, donde él con los sacerdotes se iban al Nilo y se masturbaban públicamente, y el semen lo dejaban caer en el río Nilo, porque el faraón era la encarnación de esos dioses de la fertilidad, y las aguas del Nilo con el semen era que le daban fertilidad a la producción de la tierra. Imagínese usted. Y eso era una celebración anual que se hacía con todos los power. La fiesta de la masturbación del faraón en el Nilo. Y se han descubierto últimamente series de pinturas y cuadros, creaciones artísticas que para ellos era un arte, que presentan escenas promiscuas en cuanto a lo sexual. Y eso estaba en Egipto. Esa cultura egipcia, que luego trascendió a los demás imperios, alcanzó las culturas seculares, paganas. Casi todas las culturas imperiales, gentiles, tenían como concepto de los dioses, que los dioses eran dioses sexuales. Eran dioses que se disfrutaban el sexo en orgías, y atribuían muchísimos aspectos del orden natural de las cosas a esos actos sexuales de los dioses. Por eso casi cada celebración y cada tributo cúltico, cada culto que se le daba a los dioses, tenía sexo adentro. Había una práctica que tenía que ver con el sexo. ¿Por qué? Porque ellos entendían a los dioses así. Entonces imagínense, si esa era el meollo de sus cultos, ¿qué no sería la sociedad y el comportamiento social? Y eso viene desde Egipto, desde los cananeos, luego pasa a Babilonia, luego se va a los persas, Grecia, Roma. El colmo fue en Roma. Ahí llegó al colmo. O sea, todos esos comportamientos que usted ve a Dios lidiando con ese mundo pagano, que le dice a Israel, cuando Dios llama a Israel para que eche fuera a los cananeos, le dice: esa tierra tiene que vomitar a esa gente, porque ya todo el mal de ellos ha llegado hasta el colmo y me apesta. Y cuando vemos lo que es la cultura de esos pueblos en cuanto a lo sexual, entendemos que lo que estamos mirando ahora en nuestra sociedad postmodernista, como se le llama, es una metástasis de todo eso de allá, hermano. Pero que Dios desde el principio, cuando le da la ley a Moisés y cuando llama a su pueblo, y cuando Dios se revela cómo él enseñaba a los que eran sus hijos, sus hijas, sus creyentes, la cultura de Dios siempre ha estado en contra de sus comportamientos. Y usted pertenece a la cultura de Dios. Amén. O sea que cuando Dios agarra a su pueblo y lo aparta, agarra a Abraham y agarra ese pueblo y lo aparta, Dios trabaja duramente para que esa cultura de donde lo sacó no haga metástasis en la cultura de él. Es a lo que se le llama la cultura jehovita, la cultura cristiana, la cultura eclesiástica cristiana. Y es importante, hoy más que nunca, que la iglesia entienda ¿cuál es el tipo de cultura que ha heredado de Dios, de Jehová? Y a cuál es el tipo de cultura y de comportamiento a la que la iglesia tiene que atarse mentalmente, moralmente, espiritualmente.
Porque lamentablemente percibimos una ligereza con el trato del pecado sexual aún en la iglesia. Percibimos una ligereza en cómo se tratan el desenfreno en áreas de la sexualidad en la iglesia. De hecho, estudios que se han hecho en los últimos años están revelando una muy alta preocupación en las misiones y en los ministros, las organizaciones cristianas, protestantes, evangélicas. ¿Por qué? Porque han visto cómo al pasar los años los pecados sexuales han ido aumentando dentro de la iglesia y ha ido aumentando el divorcio y la crisis en los matrimonios. Se ha ido metiendo la promiscuidad en la iglesia y aún en los ministros. Que el problema que ahora mismo, número uno, que se está tratando en las oficinas de consejería, un estudio arrojó que el problema número uno en el escritorio de la consejería pastoral es el adulterio, la fornicación, la pornografía, tanto a nivel de adulto como infantil. O sea que el enemigo está tratando de hacer lo mismo que hacía con Israel en aquellos tiempos. Quiere hacerlo ahora con la iglesia porque él sabe que ese es el meollo que neutraliza el poder del Espíritu Santo en la iglesia y frena el avance del reino de Dios en la iglesia y hace que la iglesia se haga insípida, amado. Y que Dios no se mire en la iglesia porque Dios no es así. Él dijo a Israel: yo sé santo porque yo soy santo, cuando le dio las leyes. Tú tienes que representar lo que yo soy. Entonces el Señor ha luchado para que esa maldad antigua del mundo no haga metástasis dentro de su pueblo. Y eso lo vemos claramente cuando leemos, por ejemplo, lo que Job nos plantea en esos versículos, amados míos. Podemos ver demostrado que la vida de un creyente en Dios, en Jehová y su palabra, de un hombre y una mujer temeroso de Dios, reverente, en la vida de una persona así. Job lo entendía aún antes de la ley de Moisés, por conocer al Dios al que él adoraba y por su relación con Dios. No debe verse la sexualidad como un acto instintivo en quien se relaciona con Dios. En quien tiene una comunión con Dios y le sirve a Dios y conoce a Dios. La sexualidad no es un acto instintivo. Y cuando hablo de instinto, te estoy hablando de una conducta inconsciente, impulsiva e irracional. La sexualidad en un hombre de Dios y en una mujer de Dios no es al estilo de la cultura del mundo. Dejémonos llevar. Esa es la mentalidad del sistema, con lo que es el sexo y los deseos de la carne. Dejémonos llevar. No. En Dios el sexo no te lleva, tú lo llevas a Él, a los parámetros que tiene que ir. Entonces, cuando hablamos de que el sexo y la conducta sexual y el disfrute del sexo en la iglesia no es un acto instintivo, estamos diciendo que es un acto racional. Es un acto que tiene ley. Es un acto que tiene reglamento. Está reglamentado en la casa de Dios el disfrute sexual. Amados míos, hay líneas de uso. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviésemos una ley de Jehová, una ley del Dios que es santo, nosotros caeríamos muy fácilmente en las mismas costumbres de los paganos. ¿Por qué? La naturaleza que ellos tienen es la misma que tenemos nosotros, con la única diferencia de que en nosotros el pecado está condenado en la carne y en ellos no todavía. O sea, tú vas a tener las mismas tentaciones que tienen ellos. Tú vas a sentir los mismos impulsos que tienen ellos. Tú vas a tener ante tus ojos las mismas ofertas que tienen ellos. Pero cuando tú entiendes a qué cultura tú perteneces y a cuál Dios tú adoras y a cuál Dios tú sirves, cuando tú entiendes cuáles son los reglamentos de tu Dios, conoces la palabra y a qué Dios te ha llamado, que eres pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, para que las virtudes de Dios se vean en ti, tú no te vas a dejar llevar por esa cultura, ni vas a permitir que vuelva a ser metástasis ahora en tu vida. Vas a resistir, hermano. Vas a buscar ayuda. Entonces, al pasar una mirada y ver cómo la palabra nos enseña que el disfrute del sexo no es irracional, no es impulsivo,
amado. No es un fuego que no lo puedo controlar. Está reglamentado. Y es para ti, iglesia del Señor, el reglamento. Y es tiempo de que sean desempolvados los reglamentos de Dios para la praxis cristiana en todas las áreas de la vida del cristiano. Hay que desempolvar los reglamentos divinos. Estamos haciendo muchas cosas a nuestras maneras. Hermano, yo tengo testimonio de familias que han sido desbaratadas dentro de la iglesia por causa de comportamientos sexuales de personas pasándose por cristianos inescrupulosas y desenfrenadas. ¿Es esa la voluntad de Dios? No. Eso es metástasis del mundo dentro de la iglesia. Y eso no debe suceder en un verdadero cristiano. Recuerden cómo empezamos. Cuando el Señor sacó de ti el espíritu inmundo, ya la casa es del Señor. Amén. Y ese espíritu no puede decir volveré a mi casa para hacerla peor, jamás en la vida. Amén. Muy bien, mire Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, 19-29 dice: no profanarás a tu hija haciendo que ella se prostituya, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, de iniquidad. O sea, está hablando de una conducta de prostitución. No es simplemente que caí, resbalé, me dejé engañar. No, está hablando de una práctica, un hábito, una atadura que se ha convertido en una costumbre aprendida. Una prostituta o un prostituto no se hace prostituta y prostituto de la noche a la mañana. Aprende esa conducta. El sistema lo condiciona. Entonces Dios le ha dado a la iglesia una artillería de armamento para guerrear contra esas cosas e impedir que dentro del pueblo de Dios se prostituya lo que es sagrado. Se prostituye el cuerpo que es templo del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Y son las armas que Dios nos ha dado que hay que usar, que son principios escriturales, amados míos. Claro, van a funcionar en almas redimidas. En el impío que no se ha convertido, no tiene un corazón nuevo, no pueden funcionar. Se entiende la metástasis en ellos. Entonces, usted dirá, pero wow, Dios no quiere prostitución, no quiere que las mujeres se prostituyan, que las hijas aprendan a ser prostitutas, porque se va a contaminar la tierra con iniquidad. Porque Él no quería la metástasis de Canaán en su pueblo. Y la razón es por quién es Él. 19:1 y 2. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. De ahí es que parte todo. Yo no soy como los dioses de ellos, que son prostitutos, sensuales, desenfrenados, promiscuos. No, yo no soy así. Y luego en el 20 se especifica más claramente. Verso 7, mire, 27. Santifíquense, pues, y sean santos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Note el énfasis. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, soy su Dios. ¿Por qué yo tengo que vivir una vida santa? Y aquí la palabra santidad, en el contexto que se menciona, está hablando de ética moral. Está hablando de comportamiento en lo moral. Dios está enfatizando un tipo de práctica que no se deje llevar al desenfreno en lo sexual.
no está condenando la sexualidad, está condenando la promiscuidad. Luego usted va conmigo al verso 10, mira el 10. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, si comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente. Usted dirá, wow, pero ¿por qué tan drástico era Dios? Usted tiene que interpretar esto como que usted viviera allá. No lo interprete con la mentalidad de aquí, porque no lo va a entender. Aunque usted tiene que aplicarlo ahora como que vive aquí, en el sentido de que ahora no podemos matar a un adúltero, pero hay que aplicarle los principios de la disciplina y del trato, la quimioterapia, la neumaterapia que la Biblia habla, un adúltero, que no debiera ser en la iglesia. La iglesia está equipada ante adúlteros. ¿Por qué me miran así? ¿Le estoy hablando la verdad? Eso no debiera, Pablo dice a los corintios, eso no debiera suceder en el pueblo de Dios, con el comportamiento del que vivía con la mujer de su papá. Pablo lo dijo. Sucede, pero no debiera. No debiera, no fuimos llamados, dice la Biblia, a corrupción ni a inmoralidad. Fuimos llamados a santidad. Y en Israel en aquel tiempo la pena que se aplicaba era esa. ¿Por qué? Porque era un sistema donde los demonios estaban acabando por la cultura cananea. Estaban rodeados por una ofensiva demoníaca rastrera. Perdóneme la palabra. Y Dios dice, eso no va a entrar a mi pueblo. Ese genoma yo no lo quiero. Porque si no lo sacan, si no lo liquidan, hace metástasis. No quiero a Canaán en mi pueblo. Eso era todo. Porque yo su Dios, soy santo. Yo no quiero la herencia genética de esos demonios dentro donde mi espíritu va a operar. Y usted continúa leyendo la firmeza de Dios. Dice el 11, si un hombre se acuesta con la mujer de su padre, descubre la desnudez de su padre, ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán irremisiblemente, pues cometieron depravación, su sangre será sobre ellos. Si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Note bien. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. El que tome como esposa a una mujer y también a la madre de ella, comete una infamia. Quemarán en el fuego a él y a ellas, para que no haya infamia entre ustedes. Si alguno tiene cópula con un animal, morirá irremisiblemente. Mataréis también al animal. Si una mujer se acerca a algún animal para tener cópula con él, matarás a la mujer y al animal. Morirán irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y él ve la desnudez de ella y ella ve la de él, es cosa abominable. Por tanto, serán excluidos a la vista de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, él cargará con su culpa. Si un hombre se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, descubre la fuente de ella, y ella pone al descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de entre su pueblo. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, ni la de la hermana de tu padre, porque sería desnudar a tu parienta cercana. Ambos cargarán con su culpa. Y si un hombre se acuesta con su tía, descubre la desnudez de su tío, ellos cargarán con su pecado, morirán sin tener hijos. Y si un hombre toma la mujer de su hermano, comete una inmundicia, él descubre la desnudez de su hermano, ambos quedarán sin tener hijos. Y por ahí usted sigue leyendo los reglamentos para el pueblo de la cultura de Jehová en cuanto a la práctica del sexo. El Señor dice, yo no quiero el gen de la promiscuidad, ni de las abominaciones de los cananeos y de esas culturas malignas, demoníacas en mi casa. ¿Por qué? Siempre usted va a ver una palabra en el Pentateuco, porque yo habito en medio de ustedes.
yo habito en medio de ustedes. Y si yo gobierno, mi gobierno tiene que regir todo lo que ustedes hacen. Y todo lo que ustedes hagan tiene que estar regido y alineado con mi carácter. Con mi carácter. Los llamé para que sean como yo soy. Entonces, ¿qué notamos? Que no era un acto instintivo. No era un acto impulsivo, irracional el sexo. Quiero que eso se le quede a usted ahí. Porque la cultura que nos están vendiendo del desenfreno es una cultura de una dictadura. Nos quieren meter una dictadura del desenfreno. Realmente ahora mismo lo que dicta en las sociedades políticas y económicas es el desenfreno. Donde todo el mundo hace lo que quiere, nadie puede mandar sobre nadie. Donde todos mandan y nadie manda. Así es, hermano. Y es una agenda diabólica. Y se está metiendo en la iglesia del Señor. Y créanme, nuestro pastor, un servidor, los ancianos, no podemos controlar eso, amado. Eso lo controla el Espíritu Santo en usted. Y usted siendo responsable con lo que Dios a usted le demanda, como parte súbdito del reino, como un súbdito del reino, de la cultura de Jehová. Usted tiene que responsabilizarse a cuidar la santidad en su templo. Nosotros le damos la palabra. Nosotros le traemos los principios. Y el Señor seguirá hablando. Ahora usted es responsable. Usted es responsable. Si usted se quiere seguir corrompiendo, ya será Dios en usted y con usted. Por ejemplo, si usted va conmigo, vamos a hacer una correlación muy interesante aquí. En Génesis, pasaje muy conocido, capítulo 18. Génesis 18. Dice la palabra. Mire, es importante leer el pasaje y entenderlo en el contexto en el que se presenta. En el contexto de Sodoma y Gomorra, de la sentencia de Dios de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. En el verso 16 dice: los hombres se levantaron de allí y miraron hacia dónde. Hicieron así y miraron hacia Sodoma. Y en ese mismo contexto dice: Abraham iba con ellos para despedirlo. Y ahí se desata la voz del Señor y dice: entonces el Señor dijo, Dios hablando consigo mismo, en ese contexto de los ángeles mirando hacia Sodoma y Abraham a despedirlo. Y el Señor piensa, Él tiene algo aquí para Sodoma y Gomorra. Hay una decisión tomada. Pero el Señor piensa un rato y dice: he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, entiéndalo, con Sodoma y Gomorra. Y note cómo sigue el pensamiento. Habiendo de ser Abraham una nación grande y ¿qué? Y poderosa. Míreme acá. ¿Qué estaba destinado a ser Abraham y la descendencia de Abraham? Una nación grande. ¿En qué quería Dios convertir a Abraham? En una nación grande. Iba a sacar de sus lomos. Eso era lo que Jehová tenía aquí y en su corazón. Una nación grande y poderosa. Note bien esto, hermano. ¿En qué iba a consistir la grandeza y el poder de esa nación? Siga leyendo. Una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando ¿qué? La justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Él me va a dar una nación que va a ser diferente a esa suciedad que yo voy a destruir.
Por eso usted ve que allá cuando él agarra a Israel como pueblo, lo saca de Egipto y le da las leyes, el Señor está diseñando lo que él predeterminó en Abraham. Yo quiero una nación grande, fuerte, poderosa. Y sabe que en el espíritu y en el reino de Dios y en la revelación de la teocracia, de la cultura jehovita, una nación grande y poderosa no es tener los mejores tanques de guerra. No es tener la economía más grande del mundo. No es tener el ejército mejor equipado, más temible. No. No es tener el mayor grado de coeficiencia de inteligencia, ni el mayor avance científico. En la Biblia, una nación grande y poderosa es una nación ética y moralmente de alto nivel moral en la Biblia y espiritual. Israel no iba a ser fuerte porque iba a tener a su favor un ejército humano y una artillería humana y una logística humana. Iba a ser fuerte porque le iba a agradar a Dios y Dios lo iba a pastorear y lo iba a defender. Se iba a agradar en él y lo iba a rodear como un pastor y lo iba a cuidar. Y la iba a usar como punta de lanza para llevar su gloria a las naciones. Como ejemplo, como ejemplo. Te llamé no porque eras la mejor, eras la peor, pero te escogí siendo el más pequeñito pueblo y el peor. ¿Para qué? Para hacerte un tesoro en la tierra, para hacerte un pueblo distinguido, para hacerte un pueblo admirable en la tierra. La grandeza y el poder de una nación está en su moralidad, está en su espiritualidad, está en los principios éticos que la gobiernan, que practique justicia y derecho. No como Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, Abraham me va a dar eso. Él va a enseñar a sus hijos a no ser así. Esa era la idea. Porque entre los ángeles que miraron, ahí estaba Dios revelado en Cristo, en esos ángeles. Dios mismo miró también hacia Sodoma. Y cuando miró a Sodoma y vio, dijo, yo le voy a esconder a Abraham lo que voy a hacer. Tengo que decírselo porque él no va a ser así, sus hijos no van a ser así. La nación que nos va a dar no va a ser así. Y cuando te ve a ti, iglesia, dice lo mismo. Él mira la cultura del mal, él mira el desenfreno que hay, él mira la beligerancia, él mira la inmoralidad rampante, galopante que está arropando a las naciones. Y él te ve a ti, iglesia, y él dice, yo quiero una nación diferente a eso. Yo no quiero que el mal que desde allá desde el Edén metió el diablo y que luego siguió en esas naciones paganas, venga y haga metástasis en mi pueblo. Nunca lo he querido ni lo voy a querer. Por eso te ha dado su palabra. Por eso te ha dado su espíritu. Amén, familia. Entonces usted ve como el Señor dice, ¿cómo será esa nación? Porque habrá justicia y se practicará el derecho. Será como Él. Luego, usted va a Judas, capítulo único, capítulo 1 de Judas, un solo capítulo tiene. Mire esto. Estamos hablando de la metástasis de la iniquidad. Mire el verso 7 al 10, como dice. Asimismo, él está hablando de los que se infiltraron y están pervirtiendo la gracia. Están usando la gracia para el libertinaje. Cuando dice Tito que la gracia nos enseña a vivir piadosamente, a guardarnos sin mancha en un mundo maligno como este. Y en Judas, los falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia, como sucede hoy, estaban pervirtiendo la gracia, usando la libertad del Señor para corromperse en la inmoralidad, para resistir la autoridad. Y dice el 7, asimismo, Sodoma
Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera como ellos fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, contaminan la carne, hacen que la carne practique la impureza. Eso significa mancillar. Usar el cuerpo para la impureza. Mancillan la carne. Rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos maldicen lo que no conocen y en lo que por instinto, dice la Biblia mía. ¿Cómo dice la suya? Naturaleza. La palabra original es instinto. Es el impulso almático, el desenfreno irracional. Por instinto comprenden, se corrompen como animales que irracionales. Ese es el instinto. O sea, se entregaban a los placeres, rechazaban la autoridad, no tenían que ver con regla, con nada. Tenían una doctrina: haz lo que tú quieras. Como dicen, lo importante es que tú ames, haz lo que quieras. ¿Cuál amor? Y no podemos negar algo, amado. Antes, y yo sé, gracias a Dios, que nosotros no predicamos para tener rating ni para que nos den like en el YouTube ni en nada. Predicamos para llevar la gente a Dios. Antes las adoraciones y las alabanzas motivaban a la gente a la santidad, a consagrarse más. Los himnos te inspiraban a la piedad. Los himnos presentaban un cuadro de tu Dios hermosísimo. Hoy las canciones, la mayoría, 2 o 3 letras, una estrofita, y yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú me amas, yo te amo, y de ahí no pasan. No los condeno. Es el atrio. Ok, él es mi padre, yo soy su hijo, pero de ahí para allá, ¿qué más? De ahí para allá, ¿qué más? No es una lírica. Oiga, no es decir y cantar lo que la Biblia dice, es vivir y aplicar los principios de gobierno que la Biblia dice y enseña. Mi intención no es condenar, solo quiero llevarlo un poquito más en profundidad de reflexión. Esto es mucho más que lírica, esto es mucho más que una intención simplista. Esto es compromiso. Esto es una cultura de santidad. Esto es una cultura de piedad. Esto es practicar justicia y derecho. Esto es una nación que revele a Dios. Oiga, esto es un pueblo que redarguye al mundo, que confronte al mundo, no que se deje arrastrar por lo del mundo, ni que se llene del mundo. ¿Me entienden? Y eso tiene que verse en nuestra sexualidad. Que aunque el mundo se desenfrene y el sexo lo practican como ellos quieran y legalicen lo que ellos quieran y el mundo se divorcia y hay adulterio en el mundo y hay fornicación y pornografía y el mundo se siga llenando de esa basura, en la iglesia no debe entrar. En la iglesia no debe entrar. Tú eres iglesia de Dios. Por eso mira el 19 al 23 de Judas ahí mismo. Estos son los que causan divisiones, son sensuales. Note, ¿lo ve ahí? 19. Estos son los que causan división, son sensuales y no tienen el espíritu. Pero ustedes, note el contraste. Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre ¿qué? La santísima fe.
¿Cómo es tu fe? Santísima, ni santa, hermano. Santísima fe. De ustedes y orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De algunos que vacilan, tengan misericordia. A otros hagan salvos arrebatándolos del fuego. Y a otros ténganles misericordia. ¿Pero qué? Con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. ¿Usted cree que Judas está hablando eso porque sí? Es el espíritu que opera de promiscuidad. Es contaminante. Hermano, ¿usted puede creer que es posible que un cristiano le envíe de un celular a otro hermano fotos de pornografía y están en la iglesia? ¿Usted cree que eso puede ser posible? ¿Ah? Que hermanos con hermanos y hermanas con hermanas se estén mandando imágenes que pertenecen a lo más sucio de Canaán, siendo pueblo santo de Jehová. En lugar de edificarse con lo santo, se contaminan con lo impuro. ¿Ah? Eso no puede ser, hermano, perdónenme. Estamos en un limbo, estamos en una burbuja religiosa. Hermano, es tiempo que el Señor pinche la burbuja para ver si nos caemos y despertamos, hacemos así. Hay muchas cosas que están pasando. Cristianos metidos de cabeza en la pornografía, amados míos. Y muchos sirven. Son cosas que lloran ante los ojos de Dios, como decimos. O no hemos entendido al Dios que le estamos sirviendo. ¿Ah? No, pero es que no puedo. No, pero ¿qué estás haciendo para salir? El punto no es que puedas o no puedas. ¿Qué estás haciendo para salir de ahí? Ese espíritu es generacional. Ese espíritu te quiere hacer metástasis y te quiere dominar. Y Cristo dice que ya no puede porque Él te liberó. Él te liberó. Y si la Biblia te lo dice, tú eres libre para permanecer libre. Reprende al diablo. Porque podemos entender que esto es un asunto de proceso. Eso lo entendemos. Todos estamos en proceso. Pero algunos están como decía San Agustín en sus confesiones, que cuando él era nuevito en la fe, él le oraba al Señor porque desde niño el padre lo metió en los burdeles para que demostrara que era varón. Se enorgullecía de mi hijo y lo metía en los balnearios. Y desde jovencito comenzó a llevar el niño con prostitutas. Y San Agustín habla de esa barbaridad de su propio padre que le dañó moralmente. Y él estaba tan atado que él mismo lo confiesa, que él oraba al Señor, Señor, quítame eso. Pero él decía dentro de sí, pero no, que no sea demasiado pronto, Señor. Él lo confiesa. Quítamelo, pero que no sea demasiado pronto. Le gustaba todavía y él lo admite. Yo conocí a Jesús, yo sabía que Dios me quería santo, pero luché hasta que fue libre. Gimió, lloró y gimió hasta que fue liberado. Usted está en un proceso, pero no acepte más la iniquidad. No lo acepte más. Entonces, una nación grande y poderosa será el resultado de generaciones piadosas, con un alto nivel de conciencia ética y moral en Dios. Quiero concluir por hoy con el Salmo 112. Muy bien. ¿Ya lo tiene? Mire. Aleluya, dice el Salmo. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué será su descendencia? ¿Pero por qué será poderosa? ¿En qué consiste el poder de esa descendencia? ¿Cuántos quieren que su descendencia sea poderosa en la tierra?
Yo quiero que mi descendencia sea poderosa. Mis hijos, mis nietos. Y no solamente en lo biológico, natural, mi descendencia espiritual que sea poderosa. Como padres espirituales, los hijos espirituales que sean poderosos en la tierra. Pero ¿por qué dice? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿De quiénes? De los rectos. Ahí no hay metástasis. Porque ese varón es bienaventurado, porque él se deleita en gran manera en los principios de los mandamientos. Está absorbido, está lleno de la cultura jehovita y la mete en su casa. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta, y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás. Para siempre será recordado el justo. De las malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está en su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Y su poderío será exaltado en gloria. Y mire qué pasará, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Sabe que ese varón, por su conducta, su aferramiento a los principios de Dios, ha entendido al Dios que le sirve? Mete esa cultura del cielo, del reino en su casa, la enseña a sus hijos. Dice que él no va, en lugar de envidiar a los impíos lo envidiarán a él. Un nivel de vida de calidad moral, hermano. En eso está la fortaleza del pueblo de Dios. En eso está el poder del pueblo de Dios. Y por eso el diablo lo sabe. Quiere debilitarnos corrompiéndonos. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de entender al Dios que le servimos y en la cultura en la que estamos ahora. Es tiempo de que la palabra del Señor sea más que un libro, sea estatuto. Sea estatuto de santidad, sea estatuto, ley del Espíritu que guíe nuestros pasos y modele nuestra conducta. Es tiempo de que entendamos eso. Dios te quiere santo. Dios nos quiere santo. Hay que tomar decisiones donde haya que tomarlas para agradarle a Dios y ser como Dios. Ser cada día menos como el mundo. Resistir, amados míos, la ofensiva de la promiscuidad. Revisar nuestra conducta sexual. ¿Por qué? Porque es una iniquidad del diablo, la promiscuidad que quiere hacer metástasis. Espíritus que dominaron nuestros antepasados quieren venir a dominar hoy. Y usted tiene que resistirlo. Cerrar las puertas, no abrirlas. Amado. Hay conductas de muchos que tienen que ver con herencias, ataduras, yugos, que la unción del Espíritu quiere podrir, quiere romper. Pero hay que obedecer. Éramos hijos de desobediencia, pero ahora no más. Somos hijos de obediencia. Y ahí está todo, en la obediencia. Usted puede, como le decía la vez pasada, puede ayunar, puede orar mucho, puede evangelizar mucho, puede, sin embargo, no obedecer. Y eso no vale nada si usted no obedece. Obedezca y después haga todo lo demás. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bien. Bien. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir esta palabra todos, Señor. Hay temas, hay pensamientos que son como un bisturí para nuestro interior. Límpianos, Señor. Estirpa, desarraiga toda semilla de iniquidad que todavía puede estar operando. Llévanos a ese nivel de santidad, Señor,
Saca de nosotros la lujuria, la lascivia. Saca de nosotros, Dios mío, todo desenfreno inmoral. Llévate de nosotros toda contaminación de pensamientos. Oh Dios, que con tu palabra, sea tu palabra como fuego que queme toda escoria, toda basura que queda en nuestro interior. Saca, Dios, rompe los yugos, Padre. Rompe las cadenas ancestrales que todavía atan. Oh Dios, somos tus hijos. Sigue perfeccionando tu buena obra por medio de tu palabra. Que cada uno hagamos buen uso, Padre, de este mensaje. Ayúdanos a caminar en él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Que gobierne la pureza de Dios en nuestros corazones. Que el amor a Dios y a su propósito prime y sea la fuerza para vencer todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Vamos a levantarnos, amados. Meditemos en estas cosas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. No es solamente que tenemos distinción, sino que fuimos apartados para eso, para Dios lograr ese propósito. Cuando todo era podredumbre en el principio, en 10 generaciones la tierra llegó a un colmo que a Dios se le pesó en su corazón haber hecho al hombre, y determinó raer de la tierra a toda alma viviente. Y aún los animales fueron víctimas por causa del hombre. Y preservó Dios a una familia para que no se extinguiera. No se extinguiera la bondad y la piedad de la tierra. ¿Cuántas generaciones han pasado de Noé para acá? Y el Señor dice que su generación, la última, va a exceder y será semejante a Sodoma y a Gomorra. Hay que huir de esta perversa generación, de la corrupción que opera en los hijos de desobediencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados, y nos guarde en pureza y nos dé la fuerza. Estamos programados para el mal en nuestra naturaleza adánica. Es muy fuerte la tendencia que hemos heredado de Adán, pero el que está con nosotros es más poderoso. Pero es necesario mantenernos en comunión para andar en el Espíritu, para tener la fuerza y poder gobernar esos poderes infernales que operan contra el Espíritu en nosotros. Que Dios se apiade de nosotros y nos dé la victoria en Cristo Jesús. Lo más poderoso es el amor a Dios y el amor a esa elección y a ese propósito. Va a ser un acicate, una fuerza indecible para vencer el mal. Que Dios nos ayude. Cantemos, que Dios guarde en nuestros corazones su palabra. Padre amado, Dios eterno, gracias. Gracias por exponernos a tu palabra, Dios. Gracias por decidir escribir la Biblia. Tomar esos 40 hombres y para que los dichos de tu boca en las generaciones pasadas no fuesen olvidados y convertidos en tradiciones, determinaste escribir para que tu palabra permanezca de generación en generación y pueda llegar a nosotros hoy. Tener la oportunidad de sentarnos los jueves, en este caso, y los domingos, para venir a exponernos. Gracias.
Cuánto bien nos hace tu palabra, Señor. Cuánto bien. Es cierto que al salir de aquí duramos más tiempo expuestos en el trabajo, en las calles, en los medios de comunicación, que todos están contaminados. Pero Dios, en los momentos que estamos contigo, en lo personal, y en estos momentos tan preciados, en tu casa, tú siembras tu palabra y la exhortación en nuestros corazones. Y es una llama viva, y es una alarma que suena, y es una santa motivación, y es a recordarnos quiénes somos y por qué estamos en este mundo y por qué nos salvaste. Gracias por recordarnos estas cosas. Señor, que no prevalezca nuestra debilidad, sino tu fortaleza. Que no prevalezca y no venza, Señor, los dominios de la carne, sino la potencia del Espíritu. Que la santidad gobierne en nuestros corazones. Que seamos puros de corazón, Señor. Pureza haya en todas las cosas, Señor. Pureza del corazón. Haznos puros y santos, Señor. No es suficiente rechazar el mal. No es suficiente aborrecer el mal. Hay que amar el bien. Hay que amar el bien, Señor. Hay que amar la verdad, hay que amar la pureza. Que te admiremos y te respetemos de tal manera que nos sometamos a ti, hagamos lo indecible, sujetos a ti, para llegar a esa perfección semejante a la tuya, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Ahora entendemos por qué la oración de Jesús fue: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Guárdalos del mundo, porque no son del mundo. Llévanos en paz a nuestros hogares y guárdanos de la corrupción que opera hoy en los hijos de desobediencia. Somos hijos de luz, hijos de la santidad. Tenemos el gen y la genética de nuestro Padre, el Santo de los santos. Gracias por tu palabra. Llévanos bien, guárdanos del mal, danos descanso esta noche y mañana un nuevo día para vivirte y representarte dignamente. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor. Y mírese, den un abrazo ahí a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.